Estados Unidos perdió la guerra contra Irán. Aquí en Macro y Micro te lo explico. Bienvenido, bienvenida a esta tu videocolumna para el canal de Jesús Escobar Tobar, Macro y Micro. Mi nombre es Pedro Iniesta. ¿Cómo se encuentran esta tarde? Espero que bastante bien. Vamos hoy a dar una nueva actualización sobre lo que ha ocurrido en el conflicto que se ha desprendido luego de la avanzada de Estados Unidos en el territorio de la República Islámica del Irán, que inicia el pasado 28 de febrero, aunque las tensiones ya llevaban desde hace algunos años, quizás décadas, en el contexto entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos, desde por lo menos los años 50, mantiene activos sus intereses intervencionistas en Irán a través de distintos mecanismos, desde el apoyo de un golpe de Estado en los años 50 hasta ya más recientemente la escalada de las manifestaciones en gran parte del territorio de Irán, incluyendo por supuesto los infiltrados provenientes de las fuerzas del Mossad, como se documentó en muchas ocasiones. Ahora bien, está ocurriendo en el conflicto lo que muchos especialistas ya habían previsto que iba a ocurrir, que es que Estados Unidos se encuentra perdiendo el conflicto en Medio Oriente debido a su desgaste, no debido a una mayor fortaleza en términos armamentísticos ni en términos de elementos de las Fuerzas Armadas de Irán, pero sí a través de un desgaste que se ha valido sobre todo de las tácticas de guerra asimétrica que implementa Irán, que está basada sobre todo en el ocultamiento de sus verdaderas capacidades, así como en la identificación bastante precisa del arsenal indispensable a Estados Unidos para mantener un conflicto allá en Medio Oriente, el cual ha sido atacado de manera sistemática y de maneras bastante precisas por las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán. Luego de un ultimátum que llevó extendiéndose de manera indefinida en contra de Irán para que éste abriera el estrecho de Hormuz, lugar por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo que circula en todo el mundo, Donald Trump terminó concediendo, al menos en términos oficiales, a un alto al fuego que prevé la negociación entre ambos países. A nivel mediático, resonó sobre todo la propuesta de los 10 puntos que la República Islámica de Irán mantuvo en este posible encuentro en esta negociación. Mientras tanto, los 15 puntos de Donald Trump en realidad permanecieron a nivel mediático en la marginalidad. A nadie le importa lo que esté pidiendo Donald Trump. Llamó la atención que los puntos propuestos por Irán dejarían a este país en una mejor posición geopolítica y geoestratégica de la que previamente tenía al inicio de la guerra. Control y beneficio directo económico del estrecho de Hormuz, retiro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las bases en la región, recordando que gran parte de estas bases fueron bombardeadas por Irán a través de esta capacidad muy avanzada que tiene de identificación de las bases militares y de los aparatos necesarios para llevar a cabo esta guerra, ¿no? Irán ha bombardeado no nada más los caza muy característicos del ejército estadounidense, sino también estos AWACS, ¿no? Que son básicamente radares con alas que sirven para que Estados Unidos desde la distancia mantenga identificados los puntos neurálgicos de los iraníes, los cuales son atacados finalmente por los cazas que son enviados por estos AWACS. Sin embargo, ya Irán derribó uno de estos, de 17 que posee Estados Unidos, además de que ha dañado gran parte de su infraestructura marítima, incluyendo por supuesto estos grandes buques que han desplazado a la región de Medio Oriente, al Golfo Pérsico, con la finalidad de amedrentar a la población iraní, lo cual no ha ocurrido. La principal debilidad de Estados Unidos se basa en que si no logra
amedrentar a través de estas narrativas, a través de este incremento exponencial en el personal militar, así como del presupuesto dirigido a las Fuerzas Armadas, pues al fin y al cabo no tiene absolutamente nada, como podemos ver en este caso. Además, pues también se incluye a Israel dentro de las obligaciones del cese al fuego en la región, incluyendo los ataques dirigidos a Hezbollah y Hamas. El cese al fuego, a pesar de que fue anunciado por 2 semanas, pues rápidamente se cae a pedazos, sobre todo porque Israel dice que él no está incluido en las negociaciones y que si está incluido no se incluye el Líbano, ¿no? Entonces es crucial que Israel continúe amenazando al Líbano a través de las armas. Luego de estos ataques, Irán cierra nuevamente el estrecho de Hormuz, lo cual pues en definitiva cierra esta negociación, al menos de manera temporal, esperando a ver qué pasa. En un principio pareciera que Donald Trump no tiene la menor idea o no le importa, más allá de proyectar esta identidad que él se construye mediante el discurso, magnánima, grandiosa, siempre omnipotente, siempre omnipresente. Incluso compartió el comunicado de las autoridades iraníes en la que ellos mismos habían declarado su triunfo, como si fuera un logro del propio Donald Trump. Después, sin embargo, el trumpismo en el poder, al menos, parece reagruparse para volver a lanzar una narrativa triunfalista que señalando que Estados Unidos es más poderoso que nunca. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, incluso dijo que la propuesta de Irán era una locura y que fue literalmente desechada a la basura por Donald Trump en cuanto la empezó a revisar. Sin embargo, pues a pesar de esta narrativa triunfalista de Donald Trump, en la cual se proyecta a sí mismo como el mandatario que ha vuelto a Estados Unidos el país más hot, según sus propias palabras, de todo el mundo, pues en realidad lo que prevalece en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre todo es esta idea de taco, Trump always chicken out, que refleja pues esta idea de que Trump siempre se echa para atrás, lo que implica pues un permanente repliegue de Donald Trump, tanto a nivel político como económico y finalmente militar. Recordemos que sus primeros intentos de proyectar esta fortaleza fue a través de los mecanismos arancelarios que no rindieron los frutos que él pensaba al menos, y además pues fueron causa de un gran costo político para la presidencia de Donald Trump. Además, pues está en este caso la guerra asimétrica con el caso de Irán al menos, pues se ha visto cómo ha lanzado ultimátums casi cada semana, sobre todo rumbo a la apertura de los mercados, seguramente para tranquilizar las bolsas, acción que finalmente pues le funciona de manera relativa, pero es una cuerda que está por reventarse de manera paulatina, ¿no? Suponiendo que gran parte de la confianza que regresa a los mercados, sobre todo en materia energética y en mantener el petrodólar como trasfondo de las transacciones económicas en materia energética, pues en realidad lo que termina pasando es un peligro cada vez mayor de que Estados Unidos pierda esa hegemonía a nivel económico y termine siendo desplazado por patrón oro en algunos casos o en el mayor de los casos por el yuan. Estos últimos ultimátums, esta extensión del despliegue militar indefinido, primero en Venezuela, luego en el Golfo Pérsico, pues termina por desgastar la imagen de Estados Unidos, tanto en un término pues simbólico como material. Comenzamos a ver que este desgaste se ve reflejado no solo en la imagen presidencial de Donald Trump, sino en el desgaste de las mismas tropas norteamericanas, en el desgaste de los funcionarios públicos que le renuncian, de los funcionarios públicos claves en materia de seguridad que finalmente le renuncian a Donald Trump, ante la evidencia de que Irán no representaba realmente una amenaza en términos nucleares, como llevan señalando desde hace años Estados Unidos e Israel. En este desgaste que en realidad pues termina evidenciando una debilidad muy fuerte de las instituciones estadounidenses, incluyendo por supuesto la propia presidencia representada por Donald Trump, pues Estados Unidos lleva a cabo una política de lo que llamo la política
del pataleo, la política del manoteo, la política de la desesperación. En esta desesperación, Estados Unidos llega a amenazar al Papa, ¿no? Pete Hegseth lanza una advertencia en un informe al Vaticano, ¿no? En nombre del gobierno de Trump. En esta advertencia dice que Estados Unidos son capaces de hacer lo que quieran, de que la fuerza les da la legitimidad para hacer lo que quieran, incluyendo, por supuesto, de manera implícita, amenazar la vida del Papa mismo. A pesar de que con Donald Trump en su segundo mandato en la Casa Blanca, pues ocurre este pico del desgaste de las instituciones norteamericanas, incluyendo por supuesto la presidencia, pues este desgaste lleva pasando desde hace ya varios años y se relaciona mucho más con la decadencia de un sistema político que con un mandatario específico. Aquí yo propongo el planteamiento alternativo que señala que el sistema político estadounidense terminó siendo un chivo expiatorio del modelo económico del neoliberalismo, que está viendo su fin. Lo que ha derivado en básicamente la destrucción de los Estado-nación en Occidente, tal como los conocíamos hasta este momento. Este proceso de destrucción del Estado-nación no implica que se vayan a acabar los Estado-nación de un día para otro, sino que la forma en la cual estos operan, sino que la forma en la cual estos se relacionan con sus poblaciones, en realidad está cambiando de manera radical a lo largo del mundo, tanto para bien como, por supuesto, para mal. La primera víctima de este proceso de destrucción del Estado, como lo conocemos ahora, es la destrucción del multilateralismo, como en otras ocasiones ya hemos hablado en esta cápsula. A Estados Unidos, pero sobre todo a Israel, ya no les alcanzaban las formas en las cuales operaban las relaciones entre los estados, por lo cual empezaron a sabotear cualquier mecanismo de derecho internacional, de observación internacional, incluyendo por supuesto a la ONU y a otros mecanismos a nivel internacional. Si no los saboteaban, por lo menos los invadían de manera permanente. El sionismo estuvo ahí en la ONU desde sus orígenes, por supuesto. Pero otra forma en la cual también está cambiando el Estado-nación es que ahora mismo ya no se lleva a cabo la guerra como se venía llevando a cabo durante las últimas décadas, ¿no? El presidente de Irán, en una carta que dirige a la población estadounidense el pasado 1 de abril, dice que Estados Unidos está entrando en un conflicto de tipo proxy, es decir, que no es Estados Unidos el principal impulsor de este conflicto, sino que es otro agente, en este caso Israel. Israel, a través de la presión política, de la presión económica, de la presión ideológica, ha llevado a Estados Unidos a emprender sus propios objetivos en Medio Oriente, ¿no? Esto pues básicamente es una inversión de la función originaria que tiene Israel como base militar de Occidente en la región de Medio Oriente, como una forma de extender el dominio de las élites principalmente angloparlantes, primero de Reino Unido y después, por supuesto, de Estados Unidos. En este caso, pues las guerras proxy ya no se llevan a cabo como anteriormente durante todo el periodo de la Guerra Fría y las últimas 3 décadas, que básicamente las guerras proxy buscaban que otros agentes absorbieran el costo político de emprender una avanzada armada en algún territorio, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de armar grupos de terroristas en Medio Oriente precisamente para impulsar sus propios intereses, para fungir como grupos contrainsurgentes en contra de aquellos que no se alinean con Israel o con Estados Unidos en la región, así como también, por ejemplo, la contra nicaragüense durante la revolución sandinista. La contra nicaragüense fue financiada directamente por la CIA, también incluyendo dinero del narcotráfico mexicano, con la finalidad de, pues, que otro grupo, un grupo paramilitar, absorbiera ese costo político que implicaba erradicar a los grupos insurgentes en regiones como América Latina.
En ese sentido, a Israel ya no le importa absorber ese costo político. De hecho, Israel incluso a veces parece exacerbar esa participación en la violencia a través de la difusión de contenido en redes sociales. Por ejemplo, los soldados israelíes bailando en las casas de los palestinos, bombardeando lugares de civiles en la Franja de Gaza, en Cisjordania, etcétera, etcétera. A Israel ya no le molesta mostrarse como el que ejecuta la violencia en un momento contemporáneo, aunque siempre la bañe de este heroísmo discursivo fantasioso del sionismo. Aún así, se ha motivado paulatinamente a que Estados Unidos vaya abandonando cualquier forma tradicional de búsqueda de legitimidad por el liberalismo demócrata. A gente como Donald Trump, al gobierno de Donald Trump, ya no le importa en realidad tener ninguna legitimidad desde el punto de vista democrático. Él busca otra forma de legitimidad, mucho más basada en la fuerza, mucho más basada en una supuesta inteligencia, mucho más basada en valores, pues que son sobre todo centrados en la personalidad de Donald Trump. Estas formas tradicionales en las cuales se ejerce el poder en las democracias occidentales también se ven desgastadas por una élite cínica y superficial que cada vez se evidencia más. Ya alejándome de la imagen de Donald Trump, pienso en dos imágenes que evidencian esta decadencia moral que tiene una élite política tanto republicana como demócrata. Es el caso del expresidente George W. Bush, quien, confundiendo Ucrania con Irak en un discurso que da en mayo de 2022, terminan diciendo que no pueden ni deben supeditar las decisiones a un solo hombre en, cito, Irak. Luego juega con esta ironía de la confusión ante una declaración que, aunque se refería a Putin, develó inconscientemente que las acciones de Estados Unidos sobre Irak en 2003 fueron el resultado de las decisiones de un solo hombre, es decir, él mismo. Igualmente podemos pensar en esta decadencia moral cuando vemos a Bill Clinton en torno al caso de Jeffrey Epstein, quien revisa las fotos que se utilizan como evidencia en su contra, con lo que prácticamente se observa como una nostalgia picaresca, como alguien que recuerda sus fiestas adolescentes, pero no se trataba de un adolescente de 15 años, sino de un hombre entrado en su edad, dueño de una carrera política meteórica y expresidente de Estados Unidos. Un miembro además de una pareja entre él y Hillary Clinton, pues mantienen el control del Partido Demócrata, o al menos una gran parte de él, en Estados Unidos durante las últimas décadas. No son cualquier pareja y pues observar esta trivialidad, el enojo posterior de Hillary Clinton, pues evidencia también que forman parte de una élite política que básicamente ya está en decadencia, ¿no? No es gratuito que gente como, por ejemplo, Zoran Mandami, este autonombrado socialista musulmán, quien logra ganar las elecciones a pesar de que va con la candidatura del Partido Demócrata a nivel local en Nueva York, en realidad funge como una especie de agente outsider quien no está comprometido con las estructuras partidistas clásicas convencionales ni con los financiamientos de los grandes millonarios, sino desde una narrativa, por supuesto, populista y triunfalista, pues con la gente, ¿no? Ya se vio las limitaciones sionistas que tiene este alcalde neoyorquino, sin embargo, pues sí es importante ante un contexto mucho más represivo que representa el gobierno de Donald Trump. Ahora bien, esta guerra que Estados Unidos emprende contra Irán, que supuestamente inicia el pasado 28 de febrero, pues es una guerra que viene librándose desde hace años en todo Medio Oriente, tanto por Estados Unidos como por supuesto con Israel, aunque no siempre en el campo de batalla. Aún así, pues Israel llevó a cabo esta guerra de los 12 días en el año 2025, que tuvo la finalidad de acabar con los centros en donde se estaba enriqueciendo uranio para el programa nuclear de Irán, ¿no? El cual desde el oficialismo iraní pues no es un centro de enriquecimiento de uranio con fines nucleares
para uso bélico, sino para uso principalmente energético. Aún así, pues desde ese entonces Israel ya había llevado a cabo el bombardeo de varios centros neurálgicos para esta investigación, para este programa, y en este nuevo episodio de acciones bélicas ahora emprendidos principalmente por Estados Unidos, pues también se observa cómo Estados Unidos ataca las instalaciones donde se lleva a cabo el programa nuclear de Irán, ¿no? Repito, las autoridades iraníes no hablan de un programa nuclear con fines bélicos, sino principalmente energéticos. Atacar las centrales nucleares de Irán, pues es atacar la infraestructura que sostiene la vida de la gente, por lo cual vimos a la población iraní en estas horas previas al ultimátum impuesto por Donald Trump el pasado domingo, pues vimos cómo la población iraní hizo vallas humanas en las instalaciones de sus centrales de energía, ¿no? Básicamente porque gracias a ellas es que existen, además de que evidentemente observan en la protección a la infraestructura y observan en la protección a su patria una mucho mejor opción que apoyar el bombardeo de un energúmeno naranja que, tal como señaló, los estaría regresando a la edad de piedra. Ahora bien, esta guerra también se venía librando a nivel mediático con el alineamiento de los grandes conglomerados mediáticos tanto en Occidente como en otras regiones como América Latina. Además, también no podemos olvidar esta hipótesis que ha girado en torno al caso de Jeffrey Epstein, en donde se observa toda esta red que construye el magnate neoyorquino como una táctica permanente para chantajear a las grandes élites financieras, intelectuales y económicas de Estados Unidos y de Occidente en general, que se destapa con la liberación de los archivos recientes. La propia filtración de los documentos se ha interpretado como la continuidad de los mecanismos de extorsión en contra de Donald Trump para que éste lleve a cabo su guerra proxy, es decir, para que éste ya intervenga directamente en Irán y en toda la región de Medio Oriente. Por lo tanto, el discurso de Donald Trump puede ser leído como una serie de incoherencias, pero que se vinculan a una estrategia muy bien pensada que lo ha llevado al menos a su segundo mandato en la Casa Blanca, aunque también es una estrategia que puede venirse desgastando, como se ha visto estos últimos días. Se observa además que existe un patrón en donde el triunfalismo se manifiesta mayoritariamente el fin de semana previamente a que se abran los mercados, con la finalidad probablemente de tranquilizar a las grandes élites capitales, una estrategia financiera que efectivamente vemos que se va desgastando, es decir, se va desgastando la forma en la que funciona el capital financiero y el neoliberalismo, al menos durante las últimas décadas. Esto ocurre, por supuesto, con una China que asciende como potencia económica, como potencia financiera, como potencia militar, ya no por la especulación, ya no a través de la imposición de reglas que se basan en el terror económico, en el terror político y por supuesto en el terror bélico, sino sobre todo por su capacidad productiva y por su capacidad de controlar recursos tangibles, tales como los minerales o las tierras raras, así como el petróleo, en el caso, por ejemplo, del Estrecho de Hormuz, o, por supuesto, la energía eólica o nuclear, que ya se ven explotadas por China, por supuesto. Por último, hay que señalar que Irán nos da varias lecciones sobre cómo enfrentar, sobre cómo resistir el imperialismo sionista estadounidense. Uno, que no todo se gana en el campo de batalla. Hay elementos políticos y mediáticos relativos a la dignidad de los pueblos que es necesario reivindicar como líder, al menos oficial, de un proyecto político, ¿no? Estos valores ya no los reivindica alguien como Donald Trump y su relación con el propio pueblo estadounidense pende de un hilo, como ya hemos platicado en varias ocasiones en esta videocápsula. Sin embargo, a pesar de que es necesario ganar esta guerra ideológica, esta guerra por las narrativas, también es necesario desarrollar el componente militar. No todo se gana en el campo de batalla, es cierto, pero también se requiere astucia e inteligencia para sobrevivir al imperialismo sionista estadounidense que no por estar en crisis va a ser menos expansionistas, sino todo lo contrario. Cuando entran en crisis se observan más desesperados
con más posibilidades de llevar a cabo acciones inéditas, como lo hemos visto con el mismo Donald Trump, y que además pues también responde a la posible extorsión, al posible chantaje de gente altamente perversa que se especializa en este tipo de tácticas de chantaje a las élites, con la finalidad pues de que lleven a cabo sus intereses en la región de Medio Oriente. Esto fue Macro y Micro para el canal de Jesús Escobar Tobar. Yo soy Pedro Iniesta, déjenos sus comentarios, les aseguro que yo los leo con mucha atención para mejorar este espacio. Sin más por el momento, pues les deseo una excelente tarde. Hasta la próxima.